La manera más simple de ajustar los decimales de un valor numérico es utilizando los botones automáticos de aumentar y disminuir decimales. Aquí en la hoja de cálculo de capítulo formateo tengo el precio de las ricas manzanas durante los meses de enero, febrero y marzo. Y están formateados de la misma manera, o sea que tienen los mismos decimales, como puedes ver 0,95, 0,95, 0,95. Lo que vamos a hacer en este vídeo es aumentar el número o la cantidad de decimales o disminuir. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, selecciono la celda o el rango donde quiero aumentar los decimales. Me dirijo a la pestaña inicio dentro del grupo número, encuentro o localizo los decimales, los iconos de decimales, y es 0,00, o puedes también deslizar el cursor del ratón y observar que el texto es aumentar decimales o disminuir decimales. En este caso vamos a aumentar los decimales y como puedes ver tengo una representación más precisa del precio: 0,9524, 1,02233. Para hacer lo contrario, o sea, disminuir el número de decimales, selecciono otra vez el rango, la celda, me dirijo al grupo número y escojo disminuir decimales. En este caso puedes notar que el precio ah, de todas las manzanas parece ser un, un euro, un dólar o lo que sea, pero eso no es cierto, ya que dentro de ellos se encuentran los decimales, pero al disminuir el número de decimales da la falsa impresión que es una unidad de una moneda. Y eso es todo por hoy, gracias por seguirnos y no olvides de pasar la voz a tu vecino y vecina. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Un abrazo fuerte y hasta pronto.